Gracias, Señor. Amén. Quisiera extender el saludo que mandan los hermanos del sur. Vamos a estar reuniéndonos con ellos en Semana Santa. Entiendo que ellos han querido estar con nosotros para al menos conocerle a ustedes. También extenderle a la hermana Pamela, si es que por lo que yo entiendo siempre está viendo las transmisiones, y extenderle que nos reunimos los días jueves a las 9:30 de la noche. La traté de llamar, pero no ha respondido mi llamada y entonces estaba un poco preocupado de eso. Así que hacerles llegar a ustedes el cariño que los hermanos siempre les están enviando a ustedes, y yo también a ellos les retribuyo que ustedes también siempre están preocupados de ellos, a través claramente de nosotros. Y también que ellos de alguna manera se sienten parte de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, quisiera que me acompañaran aquí al libro de los Hechos. En el capítulo 9, parece que le pegué con algo. Amén. Estuve compartiendo la palabra con las hermanas el día viernes y hay ciertos momentos en los que uno no es portador de buenas noticias, portador de malas noticias para la carne, claramente. Y cuando a veces se trata de una palabra que destruye nuestros moldes, yo le llamaría. Yo creo que si el Señor no hubiese hablado de manera tan fuerte a mi vida, yo no hubiese venido al Señor de manera real. Lo que aconteció en nuestras vidas y en la vida de algunos fue fuerte. No fue algo fácil. Fue algo que casi destruye, no casi destruye, pero ¿por qué no quise casi destruir? Me refiero casi llegar a la muerte, casi llegar a perderlo todo. Como dice la Escritura, un remanente, algo quemado, algo completamente destruido. Ageo usa la palabra diciendo: ¿quién ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bueno. Esa palabra despierta en mí un deseo de hacer las cosas de manera bien. Yo choco por lo general en que, no sé, a ustedes como padres quizá, a mí como padre y también como el Señor ha querido ponerme en medio de la congregación como un líder, pero el decir algo desde la perspectiva correcta, pero siempre encontrarse con alguien que contradice lo que tú dices. Lamentablemente, a veces el que contradice es una contradicción en la carne. He visto a veces incluso poniéndose a alguien de acuerdo con aquel que piensa en la carne. Casi autoengañándose, casi haciéndose un autogol. Preferible a eso a alguien que es el líder, que está dando una opinión desde el punto de vista, primero con prueba, no es algo que alguien dijera por cualquier cosa, o sea, ha estado observando. Y claramente la exhortación nunca es buena para nosotros, nos parece algo rudo. Ustedes saben que la primera carta de Primera de Corintios es una carta ruda. Pablo diciéndoles: incluso ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, al punto que todos conocemos que esa carta llevó a que Pablo escribiese Segunda de Corintios, que es una carta de consolación, porque dice que con la primera carta él los contristó. Pero en ciertos pasajes también habla Pablo acerca de, dice que por carta él es osado, porque no lo está mirando, por decirlo así. Pero dice, pero
también estoy resuelto a hablar con esa misma osadía cuando yo esté con ustedes. ¿Por qué dice? Porque hay algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, como que si las opiniones fueran humanas. A mí me llama la atención eso. ¿Cuándo alguien pasa a ser el líder o el ministro y cuándo es el hermano? ¿Cuándo es el hombre? ¿Cuándo es el hermano? ¿Cuándo es el hijo? ¿Cuándo es el tío? ¿Cuándo es el sobrino? ¿Cuándo es esa persona y cuándo es la gracia? Pensaba todo eso, meditando todo eso, y el gran problema de todos nosotros es que cuando viene la amonestación yo tengo dos maneras de reaccionar. La primera es de una manera humilde, es decir, me equivoqué, voy a cambiar esto, y la otra es sencillamente anteponerse ante eso con una actitud, llamémoslo así, arrogante, una actitud de altiva. Por eso les digo que a veces incluso nosotros rayamos entre el límite de si estamos frente a la gracia o estamos frente a una persona, cuando se da esa opinión. Entonces, meditando en eso, yo decía, ¿qué es lo más importante a la hora de reedificar algo que uno ve o quizás no ve, puede ser, que está mal, que se está actuando de una mala manera? Sea incluso, como yo les he comentado, aún dentro de la misma iglesia. Recordaba un pasaje de la Escritura que dice: la ley de Jehová es perfecta, estoy citando el Salmo 19, pero él dice: líbrame de los pecados. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, ¿quién es capaz de darse cuenta de que está en un error? Luego está la obstinación. O sea, no, pues a mí no me van a decir qué es lo que es bueno, qué es malo, yo lo tengo claro. Yo pensaba en todo eso. ¿Cómo poder arreglar algo si yo no parto por la base de decir estoy mal? O la palabra mágica, no lo sé. Entonces, bueno, aquí en el capítulo 9, todos conocemos la historia del hermano, todos, del apóstol Pablo, hasta aquí, Saulo de Tarso. Líder, con cartas en el versículo 2, dice que yendo por el camino, ese camino que a veces uno está recorriendo, uno está en él, pero dice que, y cayendo en tierra, el verso 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es ir contra la palabra, dura cosa te es ir contra Dios. Es como si tú le estuvieras pegando patada a una aguja, como poner un chuzo y empezar a pegarle con el empeine. ¿Quién podría hacer eso? Es como pegarle un hacha, al filo del hacha. Estás pateando un hacha. Entonces él dice, él temblando y temeroso, dijo: Señor. Y esta palabra, ¿ven? ¿Qué quieres que yo haga? Esa palabra es clave, es tan clave frente a los errores, pero principalmente, hermano, es que no estoy palpando o captando errores en nuestra vida. Hay cosas que nos frenan. Puede que uno haya alcanzado un nivel en el crecimiento, puede ser. Puede ser que seamos una congregación muy estudiosa, puede ser que seamos vidas muy estudiosas, pero uno a veces se estanca. Muchas veces pasa eso. Esa frase de ¿por qué no estoy creciendo? ¿Qué me falta? Uno tiene que comenzar a medirse en eso. Si me tocara, y yo lo he dicho, no es que a todos les corresponda, pero en cierta manera, si me tocara compartir la palabra, ¿qué tengo para decir?
Y cuando alguien dice yo no tengo nada que decir, es extraño porque usted a alguien que conoce sí tiene algo que decir de esa persona. Usted no necesita un bosquejo, usted no necesita un cuaderno para hablar de su madre, para hablar de su padre, con quien usted vivió. Usted puede hacerlo claramente sin ningún bosquejo, porque es alguien con quien ha vivido. Pero con el Señor, ¿tiene algo que, compártanos algo, hermano, que tenga que ver con el Señor? Al que usted conoce. Y no tengo absolutamente nada que decir. Y es Pablo la misma actitud. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, ¿cómo voy a hablar de alguien a quien yo no conozco? Y luego tenemos la expresión, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ahí, analizar que va por un camino. Ese camino es un camino religioso, es un camino en el que él, al menos en medio de la iglesia, él ha estado. Un camino que en el capítulo 26, capítulo 22, dice que él se ocupaba en eso, una persona ocupada. Segundo, una persona que dice, habiendo creído su deber hacer esas cosas. ¿Qué es lo que se opone a todo? Entonces, bueno, aquí en el libro de Ezequiel vamos a partir. En el capítulo 28, el tema lleva por nombre, analizando el estado de la naturaleza humana. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho análisis de la casa, análisis de la iglesia, análisis? ¿Por qué tanto análisis? Porque para diagnosticar la enfermedad es necesario hacerse exámenes. Uno puede tener opiniones acerca de algo. Ricardo decía, me dolía el lado derecho, la vesícula. Claro, seguramente lo tengo a flor de piel. No, un poquito más abajo el ombligo, la apéndice. Y uno hace deducciones, pero el doctor no hace eso. El doctor le dice, tengo que tomarle exámenes. Es un análisis. Vamos a analizar las pruebas, vamos a analizar los exámenes para poder determinar qué es lo que nos pasa. Bueno, primero que, como lo he dicho en otras oportunidades, hace rato no lo decía, la naturaleza humana es una naturaleza envenenada. Satanás envenenó el corazón de los hombres y el veneno supura por la boca lo que él puso en el corazón. Y eso es lo que dice aquí en el capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, ¿por cuánto? Y dijiste, yo soy un Dios. Todo lo que él dice ahí, en el trono de Dios estoy sentado, él está diciendo que tiene una posición para tomar o determinar decisiones. Él es un Dios y además está sentado en el trono de Dios. Luego dice, en medio de los mares, y dice que siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como la adoración de Dios. Ese es el veneno que él tenía en su corazón. Con eso le habló a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Exactamente lo mismo. Serás como Dios. Le abrió los ojos, serás como Dios. Inmortal no, ¿no es cierto? No se refería a que iba a ser inmortal como Dios. Pero se refería a que iba a tener un discernimiento del bien y del mal, un conocimiento. Todos nosotros tenemos eso. Nosotros frente a todas las decisiones o todas las situaciones decidimos qué es bueno y qué es malo. Siempre desde nuestra perspectiva. ¿Qué pasa si nuestra perspectiva está contaminada?
¿Cómo yo podría determinar eso? ¿Cómo podría determinar una opinión? ¿Cómo podría yo decidir, incluso para mis hijos, qué es lo mejor? Cuando uno por los hijos, como alguien dice, se ciega. ¿Por qué? Porque es nuestro discernimiento. Entonces la palabra es, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Es difícil, porque yo tengo ahora un razonamiento personal. Yo razono las cosas a mi manera. Fíjense, dice aquí en Romano, en el capítulo 12 del libro de Romanos 12, en el capítulo 12, ustedes saben, comienza en el capítulo 12, versos 1 y 2, diciendo que uno no debe conformarse a este siglo, sino debe ser transformado, ¿cierto? Por medio de la renovación del entendimiento. Porque si yo no renuevo el entendimiento, entonces estoy igual que todos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, si yo estoy así, estoy pensando igual que todos. Necesito que mi mente se renueve. Si no, soy uno más, por decirlo, nosotros diríamos uno más del montón, uno más de los que piensan, como decía el dicho, como Vicente. ¿A dónde va el Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Ok? A las hermanas les decía yo que uno insulta de manera extraña a Donald Trump y dice cosas de Donald Trump, pero ninguno de nosotros lo conoce. La idea que tenemos de esa persona es lo que en la prensa nos ha dicho que es, sin pensar que aquí en Chile lo han hecho, han tomado ideas de alguien y han cortado lo que era antes y lo que es después y te han puesto esa imagen. Entonces, luego que tú ves a esa persona es esto. Pero en realidad tú no conoces a esa persona. Lo que ha hecho la prensa es manifestarte a ti una imagen. De eso se trata todo esto, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que cuando ven noticias quedan con miedo? No quieren salir a la calle y andan en los autos así, como si les fueran a hacer un emportonazo. Porque lo único que pasa es eso, entonces usted queda así. Bueno, cuando a usted le pasan una imagen de alguien y le empiezan a decir esta persona es así, 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 usted termina creyendo que esa persona es así. Usamos términos o expresiones que usan el resto, como si nosotros entendiéramos la expresión que estamos usando. Todo es una ideología. Todo. Usted ve en los colegios. Usted ve en los colegios. ¿Hace cuánto que medican los niños? Hace tanto tiempo. Si el niño no es demasiado relajado, algo le pasó. Le empiezan a preguntar con una psicopedagoga si alguien le hizo algo en la casa. ¿Alguien te hizo algo indebido? Y si es muy... tiene que llevar este cabro chico al psicólogo y en lo posible que le den algún medicamento para que el cabro quede un poco más relajado. De las dos maneras, yo siempre digo eso. Usted va, no es que hay que... está bajo peso la guapa. Después usted la lleva, ahora está sobrepeso, hay que llevarla a la nutricionista. Yo no entiendo mucho de guagua, pero siempre me llamaba la atención eso. Ya uno no sabe si es que lo que están tratando de justificar es un puesto
Como hoy tenemos una persona que hace este labor, pero nadie la ve. Nadie la... Y la persona que te dice que tú tienes que hacer dieta, que te dice con mucho enojo, usted está sobrepeso, señor. Usted no sabe que eso le hace mal para su salud. La persona que te dice eso es una doctora que está gordita. A mí, eso me pasó a mí. O sea, ni siquiera es con el ejemplo. ¿Se entiende, cierto? Se va, digamos, uno conformando a lo que le dijeron. Y uno empieza a decir, esto es así. Pero no porque lo comprobó, sino que porque alguien lo dijo. ¿De cuántas de esas cosas nosotros estamos llenos? Más si vienen del mundo cuando la palabra dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Eso nos hace a nosotros seguir la corriente. ¿Cierto? Así que finalmente terminamos haciendo o dejándonos llevar por todo lo que dicen los demás. Y nosotros vamos, dice la Escritura, como somos llevados como corderitos al matadero. Bueno, parte así. Bueno, todo lo que dice para venir al versículo 16. Que el verso 14 ya es extraño, bendice a los que te persiguen. Bendecid a los que te maldigan. Gozaos con los que se gozan, lloran con los que lloran. Y dice, unánimes entre vosotros. ¿Pero qué cosa? No altivos, sino asociando con los humildes. ¿No seáis? Eso es una vida espiritual. Una persona que no es sabia en lo que opina. No, yo opino esto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, es que mi opinión es esta. Como si a Dios le importara. ¿Cómo poder opinar a alguien que lo sabe todo? Alguien me dijo a mí, ¿cómo voy a aprender? Haz lo que yo te digo. Yo ya lo hice. Porque Dios nos dice a nosotros, porque Él ya sabe hacia dónde vamos. ¿Tengo que cuestionar lo que dice? No. ¿Requiere Él que yo opine? No. ¿Cómo vamos a opinar frente a alguien que sabe hacia dónde caminamos? ¿O cuál es el fin de las decisiones que tomamos? Más bien es, Señor, ¿qué debo hacer en tal cosa? Haz esto, ok, sé que el éxito es seguro. Por eso Pablo usó esa expresión, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque si hasta ahora, con todo lo que he hecho en base a mi propia opinión, he estado pateando un chuzo. No sé si ustedes se hallarán de repente pateando un chuzo. Bueno, dice aquí, en segunda de Corintios, en el capítulo 10, así que una naturaleza envenenada. Capaz que yo no me dé cuenta. Dice aquí, capítulo 10, derribando, versículo 5, derribando. Y otra vez, que se levanta contra qué cosa. Y dice, y llevando cautivo todo, pero no dice a los pensamientos de Cristo, dice a la obediencia a Cristo. Es como si alguien te dijera, no pienses, obedece. Sin pensar, sin pensar. La persona a la que tú vas a obedecer sabe más que tú. Es que, ¿se han dado cuenta de ese detalle? Es que, sí que, yo creo que, es que. ¿Usted ha hablado con alguien que habla así? ¿Le va a decir algo? Usted, incluso a veces los niños chicos, no hagas, es que, tienen argumentos. Nosotros somos iguales.
Eso es una naturaleza envenenada. La altivez, ¿ven? Altivez. Satanás tenía eso. ¿Por qué tenía eso? Porque él se creía Dios. Él creía ser un rey. Y a un rey no se le opina. A un rey no se le manda. Un rey no acepta que le digan lo que debe hacer. Miren lo siguiente. Aquí, en el capítulo 6 del libro de Mateo. Esto segundo, así de rápido. Una naturaleza envenenada, una naturaleza desviada. Mire. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. En todo lo que te gusta. Esto es para todos, me incluye. Donde esté lo que nos agrada, lo que nosotros queramos hacer, ahí es donde nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza. Para todos los demás nos vamos a enfermar. Pero cuando sea lo que trata de nuestro corazón, ahí voy a estar sano. Ahí voy a poner mi fuerza. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Porque los ojos y la lámpara, ¿se acuerdan, cierto? Los ojos y el espíritu. Si el espíritu es bueno, el cuerpo está lleno de luz. Tiene sabiduría. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto será el mismísimo corazón? Las mismas tinieblas. Porque allá dónde va a ir. Y entonces dice, ninguno puede servir, ninguno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No podéis servir a Dios y a Alás? O sea, yo no puedo servir al mundo y todos los afanes del mundo y después servir a Dios. No se puede hacer eso. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si yo tomo malas decisiones y comienzo a tener deudas y comienzo a ir por un lado malo, yo me voy a ver esclavizado en eso. Y voy a estar esclavizado. Por eso, ustedes no quisieran saber todo lo que un ser humano puede hacer cuando quiere obtener algo. ¿Es malo obtener algo? No. Lo malo es esto. Por tanto os digo, no os afanéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de... ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, o por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y lo demás os serán añadidas. Pero entonces, una naturaleza desviada, ¿hacia dónde busca? Falta de crecimiento, comunión, aprendizaje, entendimiento. ¿Cuánto tiempo? En cosas muy prácticas. Buscar el reino de Dios tiene que ver con obedecer. Por eso les decía, argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obedecer al Señor Jesucristo, ¿cierto? A una obediencia. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco qué es lo que hay que hacer? Así que si nosotros pudiésemos decir que de alguna manera buscar el reino de Dios es buscar su palabra, estaríamos diciendo lo correcto. Por ende, si hay alguien que dedica toda una semana al trabajo y al trabajo y al trabajo y absolutamente ningún tiempo para poder venir y acercarse a la Sagrada Escritura, ¿estaría mal? Sí. Nunca va a dejar de estar malo. Nunca va a dejar de estar mal. Si yo quiero hacer algo, usted lo va a buscar. Si usted quiere aprender algo, lo va a buscar. Si quiere aprender algo, va a estudiar, porque le gusta eso. Si quiere aprender algo nuevo, va a ir y va a buscar quién se lo pueda enseñar. ¿Cierto? Si quiere aprender a tejer crochet, ya sabe dónde ir. Y lo va a hacer porque a usted le gustaría hacerlo. Si usted quiere aprender a tocar, puede ir y buscar a quién le va a enseñar a tocar. Eso sí importa. Pero ¿y si puede crecer y aprender del Señor? Aprender del reino, lo que es bueno para mí, también debería saber dónde tengo que ir. Pero eso importa poco en nuestras vidas a veces. Importa poco. Es conformarse con buscar el reino. No, es que yo voy a la iglesia. No, buscar, yo estoy hablando de buscar. Si uno va a aprender a tejer o a aprender a tocar, eso le va a requerir un tiempo. Necesita tener un tiempo para hacer eso. Y va a destinar tiempos y recursos para hacer eso. Si le gusta, podría recorrer kilómetros para hacerlo. Porque ¿dónde está el corazón? Por eso yo busco. Notemos entonces aquí enmarco las consecuencias de esto en el capítulo 4. El Señor en el capítulo 4 y en el versículo 1, en su última parte, dice que sabiendo que la gente o que la mayoría de las personas están sobre la tierra, claramente Él sentado sobre el agua, sentado sobre la palabra de Dios, asentado su vida sobre lo que es correcto, comienza a decirle a ellos el mensaje, igual como usted lo escucha aquí, o en un hogar, o en cualquier parte. El problema no es si está escuchando el mensaje, que a veces eso pareciera que nos hace tan, nos deja estar tan sano. Es cierto, oír la palabra es como alguien una vez dijo, vamos a tener a cierta persona en medio de nosotros con esa condición, a lo cual yo le dije, ¿y por qué la condición de tal hermano es peor que la de otro? Porque sencillamente se ve. ¿Qué pasa con la avaricia? No se ve y hay gente. ¿Qué pasa con la ira? Y pudiesen haber hermanos que se iran.
¿Qué pasa con la envidia? Usted no la ve, pero pudiese haber entre nosotros personas que tienen envidia en el corazón. ¿Qué lo hace diferente de otra persona? Nada. La Escritura no dice que un pecado es más que otro. Pero que preferimos estar aquí. ¿Por qué estar aquí? Porque la palabra lo puede lavar. Pero ¿qué pasa si la palabra no lo lava? ¿Qué pasa si escucha siempre el mismo mensaje y no cambia? Bueno, aquí todos escucharon. Pero llega aquí el versículo 7 para decir, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué cosa? Y no dio fruto. La explicación de eso, versículo 18 del mismo capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes? Como personas, como los que oyen la palabra, sí. Pero los afanes y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace. Por eso no tiene fruto. ¿Cierto? Que alguien alguna vez dijo, cuando ya nuestros hijos se hayan casado y ya nuestros estén grandes, ya vamos a estar nosotros solos, ¿para qué vamos a trabajar tanto? Pues si no necesitamos tanto trabajar. ¿Cierto que lo hizo? Son pretextos nomás. Es donde están las prioridades. ¿Dónde están mis prioridades? Buscad el reino de Dios y su justicia. Alguien decía ahora, bueno, si ahora no va a trabajar, estudie la Escritura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura misma, las cuales te pueden hacer sabio. Y si la Escritura tiene el poder de poder hacerte sabio, entonces sí es importante leerla. Cada uno de nosotros tiene que ir notando eso. Y ir notando si es que en realidad necesita cambiarlo. Porque si no lo cambia, vamos a estar de la misma manera. Nunca va a crecer nuestra vida. Vamos a ir, hemos creído en alguien que dice, y nos ha dicho muchas veces, decirle al malo que mal le irá, díganle al bueno que bien le irá. Ese es nuestro Dios. Sin embargo, parece que a nosotros nos refalara. Estamos haciendo las cosas mal y esperamos que Dios haga las cosas bien. ¿Hemos crecido mucho? Sí. Pero al que más se da, más se demanda de él. Entonces hay áreas en las que nosotros debemos ya ir, ¿cómo se referiría? Puliendo. Hay cosas que ya no están en nosotros, bueno, pero hay algunas que van a requerir fuego, ¿cierto? Porque el agua ya lava la ropa, pero ¿qué tal con aquella que es escoria? Con aquello que está arraigado en el corazón, que ni siquiera nadie lo puede ver. Ya eso lo vamos a echar en fuego. Y entonces cuando estamos en medio del fuego es donde viene el llanto. Porque Job usa una expresión, me llevó de quebranto en quebranto. Pudiese ser de victoria en victoria, esa parte nos gusta, pero de quebranto en quebranto, al punto que él dice, ni siquiera sueño puedo tener, porque aún cuando me duermo, más encima en los sueños me amonestan, hasta sueño cosas malas. O sea, eso es una prueba de fuego para sacar las cosas que queremos expresar, queremos continuar en medio de eso para que el Señor nos comience a apretar. ¿Por qué? Porque hemos confesado. Entonces, si hay un desvío, miren aquí en el capítulo 6 del libro de Eclesiastés 5. Me preguntaba
mi hermano Diego, por la ansiedad. A alguien que es ansioso. Y yo le comentaba que la paciencia se aprende con algo que yo no controlo. Sí, nunca se va a aprender con algo que yo controlo. O sea, es decir, quiero obtener tal cosa, pero solamente necesito la paciencia de cuánto la micro se va a demorar en llegar al lugar para comprarlo. ¿Cierto? O cuánto se va a demorar en que llegue. Pero a mí, de todas maneras, todo cuando ustedes compran, no sé si ustedes compran en Mercado Libre, tengo la impresión que sí, a veces. Ya, si ustedes compran en Mercado Libre, que aprendieron seguramente a hacerlo en la pandemia, a algunos se les quedó pegado más que a otros, pero si compra ahí, o en este caso AliExpress, que esto, que el otro, lo que sea, usted siempre recibe una notificación que le dicen tal día llega y usted casi la mayoría de los días la está vigilando. ¿A dónde viene? Ya, queda poco. ¿No es cierto? Y dice que llega hoy día. Y si le llega hoy día, usted está así. Ojo, que van a llamar a la casa y está así. Y no hace nada. Es que no puedo salir porque estoy esperando que va a venir Mercado Libre. ¿Cierto? Y entonces uno está ahí. Pero aún así, tiene control de cuándo va a llegar. Entonces yo le comentaba a él que en medio de esa ansiedad, lo que el Señor hizo conmigo fue hacer algo, lo cual yo necesito una paciencia obligatoria. Porque yo no sé, no me han dado ningún código de seguimiento. ¿Me entienden? Si yo tuviera un código de seguimiento, al menos yo digo ya tal fecha, pero no tengo. Que lo que me queda quejarme por todos lados. ¿Cómo está? Y le pongo ahí. O aprender que en realidad lo que está pasando es que lo que se está probando es mi paciencia. Tienes que tener paciencia y es una paciencia obligada. No puedes controlarlo. ¿Cuándo lo podía haber controlado? Cuando alguien dijera, opérese. Nosotros reunimos el dinero y le pagamos la operación particular. Qué bonito hubiese sido. Cuando me dijeron a mí, háganlo particular, yo dije, ya, hagámoslo particular. Y el doctor Matías Norambuena dijo, no, espera. Nosotros te vamos a llamar. Y pasó que me llamó, cumplió. Dijo 2 semanas y me llamó en una. Pero después dijo, cuando me vio, me dijo ya, a partir de ahora comienzan a correr los 3 meses recién. Yo no le había dicho a ustedes eso. Pero los 3 meses iban a empezar a correr desde el día 27 que él me vio. Así que todavía ni siquiera tengo un mes. Me podrían quedar 2 de espera. Eso no lo controlo yo. Eso es esperar, pero contra la voluntad de uno. Ahí la paciencia se forja. Porque tenéis que tenerla obligado. Por eso Job dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún ahora? Y para que aún tenga paciencia. Y eso lo dijo en el capítulo 6. ¿Le quedaban cuánto? Como 30 y tanto. 36 le quedan. 36 capítulos, que en realidad no son 36 capítulos, sino que son no sé cuánto tiempo de su vida. Para que se forme. ¿En cuanto a qué? No el lavamiento de agua. Las obras eran buenas. ¿Temeroso de Dios? Temeroso de Dios. Una vida en cuanto a lo que tiene que ver con un crecimiento, crecida. Pero con escoria. ¿Cuál escoria? ¿Qué lo ataba? Yo soy justo. Y esto no me lo merezco. ¿Cuántas cosas en el corazón que nadie sabe y están ahí? El Señor las va a tratar a fuego. A fuego. Un discípulo lavado, vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. ¿Ok? Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué? Hasta la muerte contigo, Señor.
lavado. ¿Pero qué? Confianza en sí mismo. Ahí en medio del fuego, ¿tú estabas con él? No. Sí, pues si nosotros te vimos, ¿tú estabas con él? No, yo no estaba. Dice que empezó a maldecir, como echar garabato, para que dijeran, ah, no, en realidad no es creyente. 3 veces negó al Señor y el gallo cantó, kikiriki, kikiriki. 2 veces. Y él se acordó. Bautismo de fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo, qué bueno, sí, pero también con fuego. ¿No es cierto que no oramos por eso? No oramos por el bautismo fuego, pero el bautismo fuego lo que va limpiando es nuestro andar, va purificándonos, va purificando nuestros corazones. Porque como les comento, nosotros tenemos ideas propias, tenemos y somos un propio reino, somos un propio reino. Nosotros consultamos para recibir o tratamos, hay veces que yo he sido enfrentado a una pregunta para responder algo, pero me ha sido llevado para que yo tenga la opción de responder una sola cosa. ¿Entienden? O buscar qué debo hacer y no hacerlo. O sencillamente, ni siquiera pregunto. Las decisiones las tomo yo. Ni siquiera preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, venimos a esto último. Aquí en el libro de los Hechos, Hechos y en el capítulo 2, y voy a poner un poquito de énfasis en este último punto porque el otro lo conocemos, solamente hice una... Disculpen, me expresé nomás. Pero la respuesta va a estar aquí, en este último punto. A la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Lo demás es algo que siempre les he comentado, todos lo conocemos de alguna manera, así que les he estado recordando lo que ustedes ya sabían. Casi una disertación. Pero en este último punto vamos a ver qué hay que hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime que yo lo hago. Es un compromiso. Y yo partí en las mujeres diciendo que el rey hizo compromiso de hacer y de guardar los mandamientos. E hizo compromiso de que se obligase a todos, porque él sabía que seguir al Señor y seguir su palabra iba a ser beneficio para el pueblo. Entonces, primero, dice la Escritura que aquí, al recibir el mensaje, ellos se compungieron de corazón. Pero dice aquí, en el versículo 40 del capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Lo primero, la primera exhortación. Como decía alguien, ¿hay mensaje de exhortación? Sí, este es un mensaje de exhortación. La exhortación a ¿qué quieres que yo haga? La exhortación es ser salvos de esta perversa generación. Así que vamos a partir por lo primero. Cuando yo escucho el mensaje de que algo he hecho de manera incorrecta, ahora, por favor, con harta atención, ¿qué es lo que hice de manera incorrecta? Mataste al santo. ¿Ya? Eso es lo que aquí acontece. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Ya lo verá. Pero ahora, el problema es, vosotros lo matasteis. ¿Quiénes? Dice aquí, sepa pues, que a este Jesús, a quien vosotros
crucificaste, ya, o sea, lo matasteis. Ya. ¿Quiénes vosotros? Alguien pudiese decir, los judíos. No, pero los judíos no lo mataron. Ustedes saben que está escrito que ellos le dicen a Pilato, pero nosotros no lo podemos hacer, porque nuestra ley no lo permite. Ellos solamente dieron el voto, dijeron crucifíquenle, pero los que lo ejecutaron fueron los gentiles, ¿saben, no es cierto? ¿Cierto? Los gentiles, los romanos, lo clavaron. O sea, la sentencia lo mataron literalmente ellos. Es como que los judíos dijeran, no, pues si los que lo mataron fueron ustedes, pues nosotros ni siquiera lo tocamos. Ah, pero ustedes dijeron crucifiquen, sí, pero nosotros no hicimos nada. Y Pilato va a decir, yo me lo mandé y dije que lo mataran, pero fueron ustedes los que pidieron la sentencia. Pues yo les dije a usted que yo no le hallaba nada malo. Ya, pero ahora, sed salvo de esta perversa generación. ¿De cuál generación? De aquella generación, primero por la que Cristo murió, sí, pero también considerar esto, ¿qué responsabilidad tengo yo en esa muerte? ¿Ok? Es mi responsabilidad. Yo sé con respecto a la salvación, hermano, yo lo sé, pero también observen esto. Miren, aquí en Primera de Crónicas, dice aquí en el capítulo 28, ¿ya? Recuerden eso. Sed salvos de esta perversa generación. En medio del contexto, Cristo murió por ustedes, sí, pero ustedes lo mataron. El motivo, si ustedes lo hubiesen conocido, nunca lo hubiesen crucificado. Así que no lo conocían. Y usemos un juego de palabras, no lo conocían ni le reconocían. Una palabra importante. Bien. Primero, capítulo 28, fundamento establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, manifestado a través de la historia, sin que nunca cambiase. Nunca cambió, siempre fue igual la palabra del Señor. ¿Qué cosa? Dice así, verso 3, pudiese leer todo, pero más Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, le dice a David, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque ¿qué cosa? Eso desde siempre. Dios no cambió. El Señor no ha cambiado, no hay una orden diferente para ninguno de nosotros. Nunca jamás ha cambiado. Desde aquí hasta Génesis capítulo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El león de la tribu de Judá. Ese Judá es el rey. ¿Cierto? No ha cambiado para ustedes ni para mí. No ha habido votaciones. No es que es el hermano, no. ¿Qué dijo Samuel? Él dijo claramente, no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. Cuando estamos hablando de la naturaleza envenenada, es una naturaleza que además dice, yo soy el rey y Dios no es el rey. Él no manda, en mi casa no manda, en mis cosas no manda, en mi trabajo no manda, en mi bolsillo no manda, Él no manda, así de simple. El Señor lo estableció a Él por el caudillo. Él va a ser tu líder, Él va a ser mi líder, Él va a ser el líder de todo. Él es el jefe, Él es el rey. No ha cambiado. Ellos le trataron de preguntar en Josué, en Jueces, ¿quién va a subir a pelear? Oye, si no ha cambiado, Judá. Oye, ¿quién va a estar a la puerta del tabernáculo? Judá. ¿Quién se va a proceder a entrar ahí en la puerta el primero? Judá, la tribu de Judá. No ha cambiado.
¿A quiénes va a estar en medio de los ancianos? En medio, el león de la tribu de Judá, el rey. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo así. A Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dice, y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió al hijo de Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino. Pero testificamos nosotros que Salomón se murió. Y entonces los hechos con el Espíritu Santo a David, que se le profetizó, que de él se levantaría la descendencia, de su descendencia levantaría el que sería rey, ¿cierto? Pero dice, pero David duerme con nosotros, se murió, ¿cierto? Por ende, ahora, a este Jesús. ¿Se refería a Salomón? ¿Va a reinar para siempre? No, no es Salomón, es la simiente, es Jesucristo. ¿Cierto? Estamos todos claros en eso. Cristo es el rey por todas las generaciones, no ha cambiado. No ha cambiado, no era el rey de la familia, no era el jefe de la familia Judá. Nadie escucha ya a Rubén, nadie escucha a Simeón, no a Leví tampoco, ahora escuchamos a Judá. Jacob escuchó a Judá porque ya está destinado desde antes de la fundación del mundo, que ese sería el rey. El mismo Jacob lo profetizó, ¿cierto? No será quitado el cetro. Es el rey. Ayer, hoy y por los siglos, Él es el rey. No ha cambiado. Buscad el reino de Dios, su justicia. Buscad el reino, que tengo que irme a alguna parte, o el rey. Padre nuestro que estás venga tu reino, no llévame, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Reconoce tu rey. ¿Y qué implica reconocer tu rey? Hágase tu voluntad. ¿No? Entonces, establecido. Es como la Escritura dice en el capítulo 11 del libro de los Salmos: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si nosotros destruimos los fundamentos de nuestras propias vidas, de nuestro propio hogar, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si yo en mi casa tengo dos reyes, yo y él, que uno dice eso, no, el Señor diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y porque implica, venga tu reino, hágase tu voluntad. No es, venga tu reino, yo hago lo que quiero. No es eso. Así que el fundamento principal es este. Este es el fundamento. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, miren, retrocedamos aquí al libro de los Jueces. Ya sabemos lo que van a leer. Sí, qué increíble saberlo, pero no. Capítulo 21, verso 25. Y así, casi al final del libro. En estos días no había. ¿Qué cosa? Ya. Pregunta. No había rey en Israel, pero sí había rey. Siempre ha habido rey. El problema no es que el rey no esté. El problema es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Y hermanos, que la música, que las reuniones, lo que usted quiera, pero sin rey. O rey a media, no, en esto sí, pero en estas cosas que no se involucre. Miren ahora. Capítulo 4. Antes de eso, les leo textual.
Si quieren lo anotan ustedes. Dice, recuerden esto, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura, contra su ungido, porque a Judá escogió por caudillo, pero yo no lo quiero. Las decisiones las tomo yo. Lo que quiero que, si es posible expresarles, es lo siguiente, que yo puedo estar tratando de llevar una vida creyente, pero no genuina. Puedo estar siendo salvo, amén, hermano, si estás siendo salvo, si el Señor hay pecado en ti, la sangre de Jesucristo está haciendo su obra en tu vida, porque Él está marcándote para luego alabarte, su palabra te está alabando, amén. Pero pueblo, rey, después de tanto tiempo, rey, mi rey, hermano, sin colocarse aquí a cantar para decirle, Señor, de madrugada yo te buscaré, pero nunca me he levantado temprano a leer, nunca me he levantado temprano siquiera a orar, aunque sea 2 minutos. Y yo le canto aquí, ¿qué pensará el Señor de eso? Y dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice, se va a reír. A pesar de todo lo que yo diga, después les digo el pasaje, no pongan solo atención, querido. Fundamento. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, si ellos quieren gobernarse a sí mismos, si yo me quiero gobernar a mí mismo, si ustedes mismos como hermanos individuales en sus casas no quieren nada que tenga que ver con ser gobernados, eso no es problema para Dios. Él se ríe de eso. ¿Por qué? Porque su rey está reinando. No va a dejar de reinar porque Dios no le quiere hacer caso. ¿Se entiende, cierto? Solamente que si yo estoy en Sión y digo ser la iglesia, Sión, yo soy la iglesia, yo pertenezco, formo parte de esa iglesia, entonces estoy bajo reino. Pero si no, entonces yo no estoy bajo ese reino. Y eso es una realidad. Porque no puedo engañar a Dios. Dice, yo he puesto mi rey, Él publicará el decreto. ¿Qué es? Mi hijo eres tú. Allá decía, Él será a mí mi hijo y yo le seré a Él por padre. Porque no se está refiriendo a Salomón, se estaba refiriendo a la simiente. Se está refiriendo a la palabra que Él siempre dijo. ¿Quién va a ser el rey? Judá. Él es tu rey. Vienes aquí, Señor, sí. Todos nosotros. Oiga, pasen adelante a reconocer quién ha reconocido al Señor. ¿No levantarían ustedes la mano? Y yo les diría, bueno, pase adelante y haga un pacto. ¿Cuál es el pacto? Diga, Señor, desde ahora tú eres mi rey. ¿Qué significa eso? Hermano, no necesito levantar la mano de ahí, desde ahora yo hago el pacto. Así debiera ser. Entonces dice, a ese pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme si soy hijo. Luego dice, ahora pues, verso 10, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, que uno no quiere, eso es lo que no quiere. No quiere ser amonestado. Uno no quiere que le digan las cosas. Uno no quiere, cuando alguien le va a decir algo, siempre responde con una pesadez. Y hay algunos que les tengo mucho cuidado. Hace unos días nomás le decía, me parece que a Danielito, no, con algunos tengo cuidado, es que usted no le hace, no le digo, porque lo que va a pasar es que se va a querer subir arriba de la mesa, y si se sube arriba de la mesa yo me voy a subir arriba del púlpito, entonces mejor lo evito. ¿Por qué? Porque a la verdad no solo tiene que ver con eso, sino que de repente con el reconocimiento frente con quién estamos hablando. Admite una amonestación. Oye, ¿por qué esto? Entonces mejor no le digo nada, porque capaz que... Y dice,
oh jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis de pronto, porque se inflama de pronto su ira, porque Él es el Rey. Honra al Hijo. ¿Saben lo que significa besar al Hijo, cierto? Es honrarlo, es Señor, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Besar al Hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Es que anduve mal, yo no te hacía caso. Andaba con las credenciales, sí, todo, pero yo no le hice caso ni a Gamaliel. Podía haber tenido esa conversación Pablo, sí. Pero le podía haber dicho el Señor, pero si te mandé a decir con Gamaliel, no vayan a pensar ustedes que eso sale en la Biblia, pues yo estoy parafraseando. Te mandé a decir con Gamaliel. ¿Qué te dijo Gamaliel? Ten cuidado. No vayas a ser hallado luchando. Y fue lo primero que fallaba. Su líder le dice, su mentor le dice, su maestro le dice, su pastor le dice, no hagas eso. Y después se encuentra con el Señor dice, estaba haciendo lo que te dije que no hicieras. Que a veces uno quiere juzgar al alumno por el maestro. Tengan cuidado. Que no puede juzgar a Judas por él. No puede juzgar al Señor por Judas. Y él fue su maestro. Pero él no quiso dejarse lavar. Honrad al Hijo. Porque si no se va a enojar. Y vamos a perecer bajo su ira. Claro que se va a enojar. ¿Acaso usted no se molesta cuando su hijo no le hace caso? Cuando le dice 1, 2 y 3 veces, haces esto y no lo quiere hacer, ¿no se enoja usted? Ay, ¿por qué piensa que Dios no? Y entonces dice aquí en Ruth capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Entonces replicó vos, ustedes conocen la historia. El mismo día que compres de la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer, para que restaures. ¿De quién? ¿Por qué el muerto? ¿Quién era el muerto? Ebimelec. ¿Quién era Ebimelec? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. ¿De dónde viene Ruth? En los días de los jueces. ¿Quién estaba muerto en el día de los jueces? El rey. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Vosotros matasteis al santo. Sed santos, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué perversa generación? Que no reconoce el señorío del Señor. ¿No es así como partía el texto? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho. Él es el Señor. ¿Por qué yo no quiero al Señor en mi vida? Capítulo 21, Mateo, no lo busquen. Que dice el 56, 59, ¿qué dice? He aquí, viene el Hijo, matémosle y apoderémonos. Matémoslo y apoderémonos de su heredad, ¿cierto? ¿Cierto, sí? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Matarlo? No, usted no lo puede acuchillar, pues si él es invencible. ¿Pero qué es lo que usted quiere? Que él no esté por ninguna parte cerca suyo. Es lo mismo. ¿Cómo se encontraba él aquí? Restáurese el nombre del muerto sobre su posesión o sobre su heredad, de la cual tú dijiste, no, yo me voy a quedar con ella. ¿Entienden, cierto? Matémosle y apoderémonos de su posesión o de su heredad. Y aquí él dice, restaura el nombre sobre su heredad. ¿Cuál es su heredad? Tu vida, tu casa, tus hijos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Restaura mi nombre. Restaura mi nombre. ¿Pero cómo hago eso, Señor? Dale lugar al rey en la casa, al hijo. Tú eres mi Señor. Porque si no estás en el periodo de los jueces. ¿Han escuchado los jueces? ¿Han visto los jueces? ¿Sabían que se dice que hay 7 apostasías ahí? El libro de la apostasía. ¿Saben que la apostasía es lo más grave, cierto? Volver atrás.
¿Saben que no hay nada peor que volver atrás? ¿Que haber estado en medio y después retrocederse? No hay nada peor. Dice la Escritura que para esa persona lo único que le espera es una horrenda expectación de fuego. Como dice el Señor, mejor hubiese sido que nunca me hubieses conocido, que luego de haberme conocido, haberte devuelto. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Tengan cuidado, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de Esaú, que por una sola lenteja vendió la primogenitura y cuando después la quiso tener, nunca la pudo tener aunque la procuró, con lágrimas. No vaya a llegar llorando después, ahora sí, cuando le pase algo. No, ya no más. No más. Porque no es un juego. Si hay algo que el Señor no es, Él no es un juego. Entonces, consideren. Luego ahora, capítulo 4, versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre sobre su... ¿Ven? ¿Por qué difunto? Porque yo lo maté. Matémoslo y apoderémoslo de su heredad. Literalmente. Matemos al rey y ahora vamos a reinar nosotros. Así que yo en mi casa no quiero. No, yo no quiero saber nada con ese hombre. No, es que yo nunca he dicho eso si yo voy a la iglesia. No, hermano, cuando tú tomas tus propias decisiones, cuando toda la naturaleza humana te dice a ti, yo soy un Dios, cuando toda la naturaleza te dice eso y te vas a desviar. Admitida amonestación. ¿Cuál amonestación? ¿La del pastor? No, la de la palabra. La de la palabra. Dice, para restaurar, dice, sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y verso 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz, ahora sea tu casa como la de Tamar, que dio a luz a ¿quién? Al rey, al escogido, al elegido, al que el Señor siempre eligió desde todos los siglos y edades. ¿Quieres leer Jesús? Sí. ¿Quieres leer Jesús? Lee Jesús. Lee ahí, dice y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar le dio a luz a Jesús. El Hijo, el Cristo en medio de tu casa. ¿Ha estado muerto? ¿Cuándo estuvo muerto? Cuando dijiste, voy a hacer lo que a mí bien me parece. Y dice, vos pues tomó a Ruth y ella dice, le dio un hijo, y las mujeres decían a Noemí en el verso 14, loado sea Jehová que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Quién? Jesucristo. No, pero es que aquí, hermano, se refiere a David. No, saben que en el Espíritu con la revelación dijo, no era David. Terminamos aquí en el libro de los Hechos. ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero, Jesús, sé salvo. Ok, está bien. Pero ahora, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Estoy metido en este lío, estoy haciendo esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, ve a la calle que se llama derecha. Sé salvo de esta perversa generación, en pocas palabras. Endereza tu vida. Todos tus argumentos, todo lo que tú siempre dices, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino. Todo eso, llévalo cautivo. ¿A qué? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué podríamos hacer sin el Señor? Sumirnos en depresión sencillamente y decir, Señor, he hecho todo, he estado compartiendo la palabra, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer más?
Pero el Señor, siempre que pregunto eso, porque mis ojos están puestos en contar más personas. Siempre contar más vidas. Olvidando cada uno de nuestros niños. Me reprendo por eso mismo. Alguien decía, me reprendo. Mirando a la Fernanda, mirando a la Francia, en medio de nosotros, Diego, Jun. Mirando a mi propia Evelyn. Que le agradezco al Señor que la tenga conmigo. Y el Señor me dice, Marcelo, no ha estado creciendo. Sí, has estado creciendo, pero ¿qué más quieres? Pues yo le digo, ¿qué hago mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Siempre preguntando eso. Capítulo 3. Versículo 15 dice, ¿y matasteis? Verso 17. Sé que por... A veces esperemos que sea por ignorancia. Que lo he dejado de lado porque no sabía. Yo sé que ustedes están pensando en este momento, se refiere a la muerte del Señor por nosotros como Cristo, sí, pero también vieron que era morir como rey. Para que no reine sobre nosotros. Matémosle. ¿Para qué? Para que nos apoderamos de su heredad. No solo es matémoslo para, como dijo Caifás, para obtener redención, también es matémosle para que nos reine. Para que nos reine sobre nosotros. Bueno, entonces dice, verso 19, así que arrepentíos, ¿veis? Vete a la calle que se llama derecha. Vete a la calle que se llama derecha, arrepiéntete, vuélvete. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque si no, si uno no está bajo, hermano, admitida amonestación, o jueces de la tierra, ¿para qué? Arrepiéntete, porque por eso estás en ese estado. Ese es el motivo por el cual te encuentras así. ¿Saben quién dejó, disculpen la expresión, pero quién dejó pies para arriba a Israel? Acab. Lean la escritura desde el capítulo 14, desde el 7 en adelante de Isaías. El reinado de Acab. Nada más nefasto que eso. Es que estoy en un estado de desesperación, hermano. Pero por supuesto, hermano, si el Señor lo dijo, admite amonestación. ¿Cómo vas a ordenar la vida? ¿Cómo vas a saber si ni siquiera sabes? Dice, y Él envía a Jesucristo que fue antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que ha sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Qué cosa? A Él oiréis en todas las cosas que os haga. ¿A quién? Al Judá, si no, Él siempre está ahí. Pero miren lo que dice, y toda alma que no oiga aquel profeta, eso es grave, hermano. ¿Sabe? Aquí dice así, pero este texto viene del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Y en Deuteronomio, ¿sabe lo que dice? Que vas a morir. Admitida amonestación. ¿Qué significa admitida amonestación? A Él oiréis. ¿Qué quieres que haga? Se te dirá lo que vas a hacer. Aquí está mi vida. No solo un cartel en la puerta de la casa, el Señor es la cabeza de este hogar. No, eso es en el corazón. Señor, ¿qué debo hacer? No preguntar y no hacer. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Haz esto y no lo hizo.
El otro dijo, yo no lo hago, pero al final lo hizo. ¿Quién dijo el Señor? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El que dijo no, pero luego lo hizo. ¿Qué quieres que haga? Primero restaura el nombre, arrepiéntete, y restaura el nombre del difunto en tu hogar. Él no está muerto. Si ha estado muerto, es porque tomas tus propias decisiones. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No vayamos a estar a veces opinando en cuanto a lo que nos parece. Es que a mí me parece. No, no me parece. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Puestos en pie, amados hermanos. Davidcito. Re mayor. Padre, te reconocemos en medio de nosotros, Señor. Señor, ¿cuántas veces nosotros dejamos de lado lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres decir, para ordenar y restaurar nuestras vidas? Restaurar el caos que nosotros tenemos. El caos que con inmadurez tenemos. ¿Cuántos de nosotros aún en nuestra propia juventud, como padres, como esposos, fuimos tan inmaduros, que terminamos de recuerdo, Señor, delante de tu presencia, que conoces todo, endeudado en cada casa comercial que había? Sencillamente, ¿por qué? Por malas decisiones. Porque en nuestra inmadurez, Señor, queríamos saberlo todo, absolutamente todo. Casi como Pinky Cerebro queríamos ganar el mundo y vencer absolutamente todo. La vida nos ha enseñado, Señor. Después de tanto tiempo, quizás, un poco de aporrearnos, nos ha ido cambiando. Señor, y te reconocemos en todo, porque a pesar de todo, a pesar de que yo haya dicho así, tú estás en Sion, tú reinas, sobre el alto gobierna otro más alto, siempre estás ahí, por mucho que yo, a pesar de que muchas veces, como le dijiste a Samuel, le has permitido, ok, que él reine, ok, él quiere hacerlo así, que lo haga, veamos, infórmale lo que le acontecerá, será esclavo. Padre Santo, enséñanos lo que significa haberte sencillamente matado en nuestras vidas como Rey, como Rey. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, que aún en medio de esta carrera, Padre, quizá esperando nosotros caer en tierra o, Señor, estando en tierra. Es como dijera Job, me encuentro hecho tierra, hecho polvo. En polvo me volviste. Quizás nunca ni siquiera hasta ese nivel, porque ese varón perdió 10 hijos, su casa, su esposa, sus heredades, perdió aún su propia sanidad en su propio cuerpo. ¿Con qué testimonio, con qué genuinidad, con qué verdad, Señor, pudo decir él en su vida? Estoy hecho polvo. Señor, restaura, renueva, renueva como el renuevo en nuestras vidas el Rey, aquel que muchas veces hemos perdido de vista. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente obedecerte. ¿Qué más? Tú conoces el camino, no es obedecerte porque a ti te gusta, porque eres, como diríamos, alguien que necesita o requiere toda la atención sobre sí. No, es porque sencillamente buscas el bien de tus hijos y sabes a dónde nos conduce el camino por el cual nos lleva, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Que Él nos lleve, amén. Que Él nos lleve y no nosotros no hacer nuestra voluntad, sino que procurar hacer la voluntad del que nos llamó. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermano. Damos la bienvenida a Elizabeth, que llegó también. Así que el Señor bendiga todas las vidas que está añadiendo en medio de nosotros. Amén. Como dijo el hermano, aquí los discípulos se hacen aquí en casa. Así que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, bendiga sus vidas y Él siga reinando sobre cada uno de nosotros y nosotros dejándonos reinar por Él. Amén. Bendiciones y que el Señor les ayude. Amén.